Hola, buenos días. Soy Fernando Parga, socio del área de finanzas corporativas y consultoría en transacciones en EY. Además me acompaña Javiera Contreras, socia líder del área de impuestos y también socia del área de consultoría en transacciones, para poder hablarle hoy día de la importancia de la gestión del flujo de caja en los tiempos de incertidumbre que estamos viviendo. Eh, Antes del estallido social y, o sea, con el estallido social y también ahora con el COVID-19, la verdad es que se ha generado una crisis sin precedentes donde ha tenido impacto en la economía e impacto en las principales compañías, incluso en algunos generando el cierre de las operaciones, al menos temporalmente. Esto lleva a que las compañías estén reevaluando su estrategia y también tengan que poner foco en el manejo y en el flujo de caja para poder sustentar y poder resguardar la viabilidad de la compañía. Hoy día el programa Hola, buenos días. Soy Fernando Parga, socio del área de finanzas corporativas y consultoría en transacciones en EY. Además me acompaña Javiera Contreras, socia líder del área de impuestos y también socia del área de consultoría en transacciones, eh, para poder hablarle hoy día de la importancia de la gestión del flujo de caja en los tiempos de incertidumbre que estamos viviendo. Eh, Antes del estallido social y, o sea, con el estallido social y también ahora con el COVID-19, la verdad es que se ha generado una crisis sin precedentes donde ha tenido impacto en la economía e impacto en las principales compañías, incluso en algunos generando el cierre de las operaciones, al menos temporalmente. Esto lleva a que las compañías estén reevaluando su estrategia y también tengan que poner foco en el manejo y en el flujo de caja para poder sustentar y poder resguardar la viabilidad de la compañía. Hoy día el programa considera alrededor de 45 minutos, donde abordaremos los temas relacionados al contexto macroeconómico y las expectativas económica y también algunos componentes del flujo de caja y también ideas de cómo poder manejarlo y dónde poder acceder también a algunas medidas de flujo. Importante recalcarles, al final tendremos 10 minutos para hacer preguntas, donde podrán acceder a un botón en el Q&A y ahí podrán escribir sus preguntas que podremos responder en los últimos 10 minutos. Pasando al contexto macroeconómico, y pasando rápidamente, dado que ya largamente se ha estado publicando por el Banco Central y por otras entidades que revisan las predicciones, vemos que el Banco Central proyecta un decrecimiento del PIB a nivel internacional de en torno al 0,2%. Eso contrastado con el FMI, que está proyectando un escenario mucho más pesimista, con una caída de aproximadamente 3% para la economía mundial. Esto luego en una recuperación para el año 2021, ahí pueden ver en una forma de V, para el año 2021 en torno al 5,8%. Después, en relación al mercado doméstico o en la economía local, vemos que el Banco Central está proyectando un decrecimiento del PIB para el año 2020 entre el 2,5 y el 1,5%, en contraste con el FMI,
que está proyectando una caída de en torno al 4,5 para Chile. Eso también acompañado de una recuperación en forma en B para el año 2021, donde el Banco Central proyecta un crecimiento en torno a una banda de 3,75 y 4,75%, y el FMI proyecta una recuperación de un 5,3% para la economía local. En EY, en nuestra última encuesta realizada del Capital Confidence Barometer, que mide la expectativa económica de las principales empresas y ejecutivos, donde se entrevistó a aproximadamente 3.000 ejecutivos a lo largo de alrededor de todo el mundo, el 73% de los encuestados espera que esta crisis sanitaria tenga un impacto severo en la economía global. Acá lo importante es que todo el 72% se encuentra realizando programas, algún tipo de programa de transformación de sus negocios, definiendo y reevaluando su estrategia, y eso producto de que al final muchos de los hábitos, tanto de los consumidores como también de los mismos trabajadores, están cambiando. O sea, hoy día el nivel de venta online o el manejo de las transacciones en el comercio obviamente ha cambiado y el consumidor está más ahora se está acostumbrando a comprar de una manera distinta. En el caso, también es importante destacar de este estudio que el 54% de los encuestados estima que el periodo de baja actividad económica se prolongaría hasta el 2021. O sea, esto sería una recuperación en U. En el caso del Banco Central, ya esperan una recuperación para el tercer y cuarto trimestre de este año. En cambio, acá la expectativa es que esto ya se va a extender hasta el año 2021. Lo que podemos ver es que las principales industrias que se han visto afectadas con esta crisis, principalmente ha sido el turismo, hotelería y el tema, o sea, todo lo que tenga que ver con retail o consumo de servicios o de temas no básicos. Por ejemplo, el turismo proyecta una reducción del 56% de entrada de extranjeros a Chile entre el 2019 y el 2020. En el tema inmobiliario, hoy día ya al primer trimestre se muestra una caída en lo que es venta de casas y departamentos entre un 50 y un 60%. El retail, todo lo que son ventas del comercio, estamos viendo que a marzo hay una caída de 47% en las ventas los comercios. Luego, en tema minería, se ha visto afectado por la importante caída en el precio del cobre, que casi alcanzó los $2 por libra de cobre. Y también, por ejemplo, el sector eléctrico se ha visto afectado por una reducción de la demanda importante de alrededor de 5%, dada la paralización de las actividades, sobre todo industriales. Esto se ha traspasado en alguna medida a la demanda en los hogares por la electricidad, pero sin poder compensar esa menor demanda del sector industrial. Ahora vamos a pasar a hablar de los componentes del flujo de caja y algunas herramientas para manejar la liquidez de las compañías. Acá nosotros en EY, ¿cómo vemos esto? En bloque o en momentos los que estamos pasando. Nosotros pensamos en un now, next and beyond. Un now que es básicamente qué es lo que está ocurriendo hoy en día. O sea, hoy día nosotros tenemos que comenzar a revisar nuestra estrategia y ver realmente el impacto que estamos teniendo en las compañías de esta crisis sanitaria. Para eso, obviamente, el foco tiene que estar puesto en la liquidez y en estrategias de corto plazo para poder preservar el capital que hoy día existe en las compañías y para poder hacer viable la continuidad de la compañía. Acá hay una gran presión de las empresas por obtener resultados, pero el foco también cambia en una estrategia de mayor corto plazo para poder hacer frente a esta crisis. Entonces, en esta etapa, lo que se debe hacer es analizar los impactos de la compañía, proteger y preservar el capital y enfocarse en el corto plazo y en la liquidez para así luego poder pasar esta crisis.
En el next, acá nosotros lo vemos como estar pensando en los escenarios posibles de esta crisis y en los escenarios posibles para nuestras compañías. Acá nosotros lo que proponemos es que uno tiene que estar pensando y planificando distintos escenarios, tiene que actualizar y tiene que cambiar su sistema de planificación y tiene que desarrollar herramientas que sean ágiles para poder tener una visión clara de los próximos meses en el manejo de caja y en las estrategias que se van a continuar dado este nuevo escenario. Es por eso que es importante poner foco y centrarse en los principales KPIs de la compañía para poder enfocar los esfuerzos y tomar decisiones oportunas. Y luego, ¿qué es lo que viene en el billón? Al final, acá en el billón es qué va a pasar en el mediano plazo. ¿Qué va a pasar cuando pase esta crisis sanitaria, que aún es incierta, y por ende cuando fijemos escenarios, no sabemos si esto va a pasar en 3 meses, en 6 meses o en un año. Entonces, obviamente, los escenarios tienen que ponerse de manera realista para así poder anticiparse las decisiones. Y en el billón hay muchas, o sea, lo que nosotros creemos es que obviamente se van a dar muchas oportunidades a las compañías. Acá se dan, como comenté antes, cambios en los hábitos de consumo, cambios en las formas de trabajo, cambios en los mercados. Aquí, con estas crisis, van a desaparecer algunos actores, van a haber espacios, van a haber segmentos de clientes distintos que obviamente nuestra compañía, las empresas, tendrán que analizar y seguir una estrategia para poder aprovechar esas oportunidades. Y en ese sentido, en qué es lo que debemos analizar como una compañía, es que debemos revisar todas las oportunidades que existen para gestionar la caja y preocuparse por el presente sin dejar de lado estar pensando en esta oportunidad. Es por eso bueno, aquí Javiera, no sé si nos puedes comentar acerca de qué oportunidades se dan con algunas de las medidas del gobierno de poder gestionar la caja y así poder pasar esta crisis. Gracias. Bueno, hola a todos. Sí, mira, si puedes, por favor, poner la próxima lámina, Fernando. Yo creo que aquí es importante visibilizar en el fondo las oportunidades que nos trae las regulaciones que se han dictado en el contexto de COVID y también rescatar algunas regulaciones que vienen por reforma o que siempre ha estado en la regulación laboral, por ejemplo, que vamos a comentar un poquito, que nos dan ciertas herramientas, cierta flexibilidad para poder aliviar la caja de la compañía. Entonces, primero vayamos a las regulaciones que en el contexto del COVID dictó el gobierno. Como todos sabemos, el gobierno dictó un paquete de medidas económicas que tenían como propósito inyectar liquidez a las empresas, proteger el empleo y apoyar el ingreso de los trabajadores, ¿cierto? Entonces, respecto a inyectar liquidez a las empresas, podemos ver en que varias de estas medidas que son las que estamos viendo en pantalla, no son transversales a todas las empresas. Hay un foco especial en pymes y también en empresas que no tienen más allá de 350.000 UF de ingreso. ¿Ya? Entonces, vayamos aquí repasando rápidamente. Las medidas transversales son condonación de PPM durante los meses de abril, mayo y junio del 2020. Eso es para todos, ¿ok? Acordémonos, para los que no están familiarizados con temas de impuestos, los PPM es un anticipo, es un pago que se hace anticipado del pago de impuestos que se hace al año siguiente. Entonces, se aplica una tasa que se hace sobre los ingresos brutos mensuales y eso es lo que estaría condonado por estos meses. Después hay una devolución anticipada del impuesto a la renta solo para pyme. Esto se adelanta y se va a recibir ahora en el mes de abril. Hay una postergación del pago del impuesto a la renta solo para las pymes. Van a declarar ahora en abril, pero van a poder pagar en julio. Después hay una postergación de IVA por 3 meses, nuevamente abril, mayo y junio, para pymes y para aquellas empresas que tengan ventas anuales inferiores a los 350.000 UF. Ojo que aquí hay que sumar también las ventas de las empresas relacionadas según las regulaciones del Código Tributario. Y después hay una pago a todo esto, como este IVA está postergado, después hay que pagarlo en 6 cuotas o 12 cuotas sin intereses ni multa, pero es solo una postergación, no una condonación como los PPM. Después también hay una postergación de contribuciones,
y aquí se posterga la cuota de contribución de abril 2020 y se va a tener que nuevamente pagar en 3 cuotas iguales junto con las otras cuotas en el año. Y esto solamente aplica también a las pymes y a las empresas con ventas inferiores a los 350.000 UF. Ahora, una de las medidas más interesantes y transversales a todo, y que yo creo que conecta mucho con los temas que vas a tocar, Fernando, es la liberación transitoria del impuesto de timbre y estampilla. Esto, evidentemente, es un costo menor para el financiamiento o refinanciamiento que puedan necesitar las compañías, y esto va a estar vigente desde abril 2020 hasta septiembre de 2020. Tiene una duración de 6 meses esta liberación transitoria y básicamente libera de este impuesto que es del 0,8 sobre el principal en su tope. ¿Ya? Yo creo que eso es bien importante. Lo último ahí que sale en la lámina es sobre la flexibilidad en convenios de pago a la Tesorería General de la República. Hoy día, creo, ayer salió ya una instrucción del Servicio de Impuesto Interno de cómo va a funcionar eso, pero básicamente aquí los que le adeuden a la Tesorería van a tener algunas facilidades y flexibilidades de pago. Entonces, eso es lo que nos trae el COVID en materia tributaria. Si me pasas a la lámina siguiente, Fernando, podemos ver acá algunas medidas tributarias que no fueron dictadas en el contexto del COVID, que vienen gracias a la reforma tributaria, que también está nuevita, es de este año, y aquí sí vemos algunas cosas que pueden ser más interesantes y más de largo plazo, porque acuérdense que las otras medidas COVID, por esencia, son temporales. Esta bien las trae la reforma y están aquí para quedarse. Entonces, aquí hay una reducción de tasa PPM para las pymes, eso es solamente para las que son pymes, y esta segunda, el recálculo de tasa PPM, es muy interesante. Resulta que en la normativa antes de la reforma, uno tenía una tasa de PPM, este pago anticipado de impuestos que yo hago durante el año y que me afecta fuertemente la caja porque es una tasa que se aplica sobre los ingresos brutos de la compañía. Hoy día tengo la posibilidad, después de la reforma, de recalcular esa tasa en forma mensual. ¿Y cómo se hace esto? Yo voy viendo en el fondo mes a mes si mis ingresos, una RLI provisoria que se tiene que armar, han variado más allá del 30% comparado con la RLI provisoria del trimestre, que es marzo, junio y septiembre, yo puedo recalcular la tasa y bajar la tasa PPM para el mes ya siguiente. Entonces, eso permite mucha flexibilidad y es un ahorro de caja importante para las empresas. Luego acá está el cambio que se incorporó al artículo 27 bis, que es esta devolución anticipada de IVA por la adquisición o construcción de activo fijo. Antes había que acumular durante 6 meses este crédito fiscal asociado al activo fijo. Hoy día ese plazo se reduce a 2 meses y también el Servicio de Impuesto Interno reduce el plazo para contestar, o sea, uno pide la devolución. Antes el servicio tenía 60 días para contestar. Hoy, después de reforma, va a tener 20 días. Eso está vigente desde el 1 de junio de 2020. Y una vez aprobada, después, o sea, después de estos 20 días, si el servicio resuelve aprobar la devolución anticipada, en 5 días deberían hacerles el depósito. Entonces, no es más que, nuevamente, herramientas adicionales que hay que tener visibilidad para poder acceder a ellas. Ahora, en materia laboral, Fernando, si puedes avanzar una lámina más. En materia laboral también se dictó, como sabemos, algunas regulaciones especiales que tienen como fin la protección del empleo. Y acá, importante tener visibilidad sobre las herramientas nuevamente. Esto permite, estas regulaciones COVID, permiten que se genere la suspensión de los efectos del contrato de trabajo por orden de autoridad. O sea, cuando se ordena cuarentena y la empresa no puede funcionar, se puede aplicar la suspensión del contrato de trabajo, liberando al empleador de pagar la remuneración a los trabajadores. Esto es temporal, ¿ok? O sea, aquí hay un plazo máximo de 6 meses para poder aplicar esta medida. Y la gracia que tiene esta regulación es que el trabajador que se ve suspendido puede acceder al seguro de cesantía en distintas proporciones durante los siguientes 4 meses, y eso hace que en el fondo de alguna forma se mitigue esta suspensión de la relación laboral y por ende la suspensión del pago de remuneraciones accediendo al seguro. Luego, si
no hay una suspensión por orden de autoridad, podría pactarse también la suspensión entre las partes, porque básicamente la empresa no se encuentra en condiciones de seguir y por proteger también a los trabajadores tiene que suspender sus funciones. Ahí nuevamente también se podría llegar a este acuerdo y los trabajadores, al igual que en el caso que acabo de explicar, podrían acceder al seguro de cesantía. Entonces, estas son dos medidas importantes y la única diferencia que está, porque van a ver más adelante en la última lámina, que la regulación laboral siempre permite que uno repacte entre las partes. La gracia que tiene esta regulación es que el trabajador, gracias a esta suspensión, o sea, bajo este contexto, puede acceder a su seguro de cesantía no estando cesante. Esa es la ficción que genera esta regulación. Si me das una más, Fernando, por favor. Acá están otras medidas importantes, reducción temporal de la jornada de trabajo. Acá, nuevamente, la ley dictada como protección del empleo, las partes pueden pactar una reducción temporal de la jornada eh, y eso puede durar un máximo de 5 meses para aquellas personas que tienen un contrato indefinido. Y el trabajador, nuevamente, igual que en el caso anterior, puede acceder a que el seguro de cesantía supla esa reducción en remuneración dada la reducción de jornada. Ahora, esto no aplica para todos. Como pueden ver ahí en el listado, hay ciertas empresas que pueden hacerlo, tienen que ser empresas contribuyentes del IVA que puedan demostrar una disminución de sus ventas que superen el 20% en los últimos 3 meses, comparado con los mismos 3 meses del año anterior. Ya, esa es una posibilidad. O estar en una situación de quiebra o insolvencia, que son la B y la C, y luego la D son empresas que no pueden paralizar sus funciones porque son proveedoras de servicios básicos, pero sí tienen que en el fondo reformular su operación y tienen que proteger a los trabajadores y ellas también en el fondo podrían acceder a esta reducción temporal de jornada de trabajo. Importante recalcar que el empleador, aun cuando en la suspensión y en la reducción puede o no tener que pagar remuneración o pagar una remuneración más baja, sí se mantiene la obligación de pagar la seguridad social. Tiene que hacer todas las cotizaciones previsionales, a excepción del seguro de accidente de trabajo, pero todo el resto las tiene que pagar. Hay una discusión hoy porque la ley quedó con que se debía pagar sobre el 50% de la remuneración y la verdad es que se está discutiendo para que sea el 100%. Ahora, importante es que hay plazo para pagar esas cotizaciones, porque si una empresa hoy está con problemas de liquidez y no puede pagar las remuneraciones, igualmente se podría ver en dificultades para pagar las cotizaciones. Entonces, estas cotizaciones se adeudan, pero se pueden pagar en un plazo hasta de 12 meses. Así que ahí también nuevamente flexibilidad. Y por último, Fernando, creo que me queda una lámina más para compartir. Quería mencionar que es muy relevante tener en cuenta que la regulación laboral, la de siempre, la de toda la vida, siempre nos permite pactar con los trabajadores reducción de jornada de trabajo o reducción de remuneración. Esto es aplicable a todos. Lo que pasa es que aquí necesitan tener el consentimiento de los trabajadores. Ahora, en estas situaciones de crisis, la verdad es que creo que se puede abrir una discusión harto más productiva si la empresa no tiene la capacidad de mantener a todos los trabajadores y quizás les ofrece una reducción de remuneración con una reducción de jornada y se reformula toda la operación eh, por un tiempo acotado. Creo que es importante tener en consideración todas estas medidas porque son otras herramientas que podrían ayudar a la gerencia a poder armar estos modelos, estas proyecciones, Fernando, que tú mencionabas antes, los Ujú. escenarios que hay que tener en cuenta, ¿cierto? Claro, no, claro, perfecto. Sí, al final parte de los temas tributarios, laborales y así como también el paquete de medidas económicas que lanzó el gobierno, justamente van a suplir esto, es poder traspasar esta crisis que se espera sea transitoria y poder ajustar los flujos de caja de las compañías y así ver la viabilidad de los empleos y también de las compañías y del sector económico en general. Otro plan lanzado por el gobierno relacionado más con temas financieros es una inyección de liquidez para apoyar a las pequeñas y medianas empresas principalmente. O sea, estamos hablando de la creación de un fondo solidario de $100 millones para las microempresas y también la ampliación de las garantías estatales a través del FOGAPE en hasta 3.000 millones.
Esto es una inyección importante para poder suplir todas las necesidades de capital de trabajo de las compañías. Acá se espera que, o sea, una de los límites es que ellos esperan otorgar créditos de hasta 3 meses de venta, importante que es meses de venta en un periodo normalizado. O sea, estamos hablando desde octubre de 2018 hasta septiembre de 2019, antes de el estallido social, porque después hay muchas industrias que se vieron afectadas desde octubre y que por ende venían arrastrando este problema de caja. Además, bueno, ahí se plantean algunos rangos o bandas de los tamaños de las compañías y también hasta qué cobertura de garantías para el nuevo préstamo. Y en ese sentido, cabe mencionar de que esto es hasta para compañías que vendan hasta 1 millón de UF. Otro tema importante de esta medida de liquidez es que además estos créditos van a tener un periodo de 6 meses de gracia y una tasa de interés que, según lo ha comentado el gobierno, es de 0% en términos reales. O sea, estamos hablando de que básicamente sería la TPM, o sea, la tasa política monetaria, más un 3% que es la meta objetivo del Banco Central en términos de inflación. O sea, estamos hablando de una tasa en términos nominales máxima de 3,5%. Eso, y además, otro tema interesante de esto es que permite postergar las cuotas o vencimiento de deudas preexistentes con los bancos. Esto se va a canalizar a través de los principales bancos del sistema financiero, los bancos que se suscribieron a este acuerdo y que representan el 90% de las colocaciones del mercado. Entonces, en este contexto, y un poco pasando más a la realidad de las compañías, aquí lo que planteamos es cuáles son los desafíos, o podemos identificar cuáles son los desafíos que tienen los CFO en las compañías. Acá, como hablábamos antes, es muy importante cuantificar el impacto financiero en la compañía. Esto varía de industria a industria, entonces la verdad es que no todas las industrias tienen la misma realidad, algunas cerraron al 100% su operación, en el caso de pequeñas empresas, otras han tenido que bajar su nivel de actividad. Eh, el tema es poder medir el impacto y analizar un curso de acción para poder hacer frente a los potenciales riesgos que esta crisis genera a mi negocio. Lo otro importante es poder minimizar los tiempos de reacción y también el poder cambiar mi forma de planificación. Acá, normalmente en las compañías, en un periodo normal, uno está acostumbrado a ver proyecciones más de mediano y largo plazo, básicamente la estrategia general de la compañía, la estrategia macro. Ahora, dada la crisis actual, se hace muy importante ver la estrategia a corto plazo. Y por eso es que uno tiene que cambiar los sistemas de planificación, sobre todo de los departamentos de planificación y finanzas, para poder medir el impacto que tiene esta crisis en los resultados de la compañía y en el flujo de caja. ¿Y qué acciones pueden traer consigo todos estos desafíos? Al final, lo que se debe hacer es identificar y priorizar cuáles son los KPIs más importantes en mi negocio y cuáles son los que realmente generan un riesgo para mi negocio, para la viabilidad de mi negocio. Analizar los posibles escenarios que se va a ver enfrentado el negocio, la empresa y la economía. Analizar distintos escenarios en términos de plazo de duración. No es lo mismo aguantar 3 meses con una crisis de esta magnitud que tener que pasar 6 meses con una crisis de esta magnitud. Entonces, porque finalmente cuando uno va a las distintas industrias, uno ve que la liquidez de las distintas compañías y la industria no siempre es la misma. Hay muchos que dependen del resultado mensual para poder pagar los sueldos a final de mes. Y por ende se hace necesaria una revisión y un análisis muy detallado de los flujos de caja futuros. Y lo otro importante es, en términos de la planificación, el poder
adaptar las herramientas que hoy día posee la compañía para poder tener herramientas que midan de manera detallada y puedan estimar lo más real posible la realidad de la compañía y la proyección futura de caja con el fin de evitar riesgo y posibles desviaciones en el flujo de caja que haga que se entre en algún tipo de déficit o no permita pagar las obligaciones. Eh, Nosotros vemos esto en un, como acá en esta figura, como un plan financiero para enfrentar esta situación desde cinco perspectivas, o cinco enfoques de los cuales los departamentos de planificación y finanzas deberían estar analizando. Uno corresponde a lo que hablábamos antes, definir posibles escenarios. O sea, esto, ponerse en los distintos escenarios, no necesariamente en el optimista. En general tendemos a ser optimistas, pero la verdad es que hay que ponerse en el escenario más realista y también en los pesimistas para poder tomar las decisiones oportunamente. Después, desarrollar una proyección financiera que se adecue a la nueva realidad. Luego presentar esta simulación y también determinar los KPI y los covenants de la compañía para ver cómo estos se van a ver afectados en esta proyección y lograr anticipar cualquier tipo de quiebre o incumplimiento de covenants. Luego también puede ser de interés para el directorio, para los accionistas, para los stakeholders, todo lo que tenga relación con la pérdida de valor, el patrimonio económico de la empresa. Entonces, por eso los ejercicios de valorización y de going concern o viabilidad del negocio se hacen sumamente importantes el poder llevarlo en detalle y también llevarlo actualizadamente. Y acá es donde nosotros proponemos también, con urgencia, el poder desarrollar un modelo de flujo de caja de 13 semanas. Que acá lo que permite este modelo, y ahí vamos a pasar a ver más detalle, es poder tener una visión clara de mis ingresos y mis obligaciones en un periodo de muy corto tiempo y en una situación de estrés de caja, que permite tener un detalle de cuáles son las acciones que debo tomar para poder eliminar los riesgos de caer en un default de caja. Acá, ¿qué es lo que es una proyección de flujo de caja de corto plazo? Básicamente es una proyección de la estándar de la industria de 13 semanas, básicamente 3 meses, que con flujos de entrada y de salida efectivo. Estos no son flujos que, así como lo vemos en los estados financieros de la compañía, no son en base de vengada, sino que son básicamente cuándo efectivamente se recibirán los ingresos y cuándo efectivamente debo cumplir con mis obligaciones. Este flujo de caja, la diferencia que tiene también con los flujos de caja normales a mediano o largo plazo, es que estos se deben estar monitoreando semanalmente, incluso diariamente, dependiendo de la realidad de la compañía. Lo otro es que debe involucrar a todas las áreas de negocio de la compañía que tengan un impacto en el flujo de caja. Entonces acá lo que se debe armar es un equipo de trabajo que permita poder estar entregando permanentemente información oportuna para la toma de decisiones. Y esto es, el ideal es que sea en un formato flexible que permita actualizarse rápidamente y poder tener diariamente una actualización de cómo esta proyección se va cumpliendo con la realidad del negocio. ¿Cuándo se hace necesaria una herramienta como esta? Esta herramienta se hace necesaria en periodos de incertidumbre como los que estamos viendo hoy, también en transiciones, por ejemplo, cuando estoy en una adquisición y estoy fusionando una compañía, se hace necesario un manejo mucho más detallado de las cuentas de balance, de las cuentas de flujo de caja. Luego de una recuperación de post-crisis también se hace necesario producto de el detalle de proyección que se requiere para la recuperación de la compañía y cómo ir afrontando una nueva normalización. Y también en periodos de expansión, o sea, para una evaluación de un proyecto donde uno o sea, tiene que llevar detalladamente y poder ir corrigiendo todas las desviaciones que se dan en el flujo de caja.
Básicamente estos son, este flujo de caja conversa con estrategias de corto plazo. Los beneficios de tener una herramienta como un flujo de caja de corto plazo, básicamente tener control y visibilidad en la caja del negocio, el poder generar decisiones oportunas, generar la confianza de los stakeholders de la compañía, de que básicamente la compañía tiene control sobre su situación financiera. Además, esto permite estar preparados para ciclos estacionales. Hay muchos negocios que pueden generar el grueso de su ingreso, el grueso de su actividad en un periodo, y luego, si no están preparados para la obligación que se le viene en el periodo donde no generan ingresos, se le puede generar un quiebre importante en la posición de caja. También esto permite estar preparado para futuros financiamientos o renegociaciones de deudas, como podrían estar pasando muchas empresas hoy día, y obviamente anticiparse y evitar el déficit de caja en un periodo de reestructuración. Acá también lo que se logra es que como uno involucra a varias áreas de la compañía, se logra el poder generar una cultura de manejo de caja, el estar consciente de la correcta utilización de los recursos y también de la importancia de la generación de recursos y cajas para la empresa, para así poder responder a sus obligaciones futuras, sobre todo en momentos como este. Acá, brevemente, una diferencia entre lo que es un estado de flujo efectivo de un estado financiero versus un flujo de caja de 13 semanas. Como les comentaba antes, acá una de las principales diferencias, el flujo de caja de 13 semanas es un flujo de caja efectivo, en cambio un flujo de efectivo del estado financiero normalmente utiliza un método indirecto y es en base a un concepto más de devengo, de vengado, cuando se devengan la obligación y los ingresos. Luego, lo otro o sea, diferencia importante que tienen es que el nivel de detalle de un flujo de caja de 13 semanas es mucho mayor que el nivel de detalle de un flujo de un estado financiero. Y lo otro que el flujo de caja de 13 semanas se debe estar actualizando periódicamente y por ende se lleva en términos semanales o incluso diarios, si es necesario. En cambio, el flujo de efectivo de los estados financieros normalmente está de acuerdo a las fechas de reporte financiero y que pueden ser trimestrales, semestrales o incluso anuales. Lo otro es que el flujo de caja 13 semanas reconcilia básicamente con la cuenta caja, la cuenta banco. Algunas fuentes de información que se necesitan para poder construir y dónde obtengo la información, porque al final la información para construir un flujo de caja de corto plazo es fundamental para poder predecir y estimar los próximos 3 meses del comportamiento de mi caja. Entonces aquí normalmente se utilizan un detalle del estado de las cuentas de bancos, las cuentas por cobrar, segmentando los clientes, porque aquí uno comienza a hacer una cobranza más personalizada, básicamente enfocar los esfuerzos en donde realmente puedo obtener los recursos más rápidamente. También en las cuentas por pagar, en la posibilidad de poder diferir algunos pagos con proveedores, también es una medida. Detalle de nómina y pagos, contratos varios, como contratos de arriendo, contratos de prestación de servicios, contratos de- de mantenimiento de algunas operaciones, las proyecciones de CAPEX y las tablas de servicio de la deuda, básicamente tablas de amortización. Acá nosotros tenemos que ver el flujo de caja como un proceso continuo. Y esta gráfica que les muestro ahora, básicamente es un diagrama de cómo funciona el flujo de caja de corto plazo. Acá es algo que se tiene que estar actualizando constantemente y básicamente comparando contra los resultados reales versus los estimados. Hay que realizar una proyección discutiendo con las distintas áreas involucradas en el negocio para poder contribuir con la información necesaria para la construcción de un flujo que sea lo más preciso posible. Luego de haber construido esta proyección, uno debe contrastarla
y con la realidad del negocio y conciliarlo con los datos reales para poder hacer un análisis de desviaciones y ver si el modelo de flujo de caja realmente está siendo lo suficientemente predictivo y si tiene la información necesaria para poder tomar las decisiones correctas. Y luego también se debe estar constantemente revisando la metodología y los supuestos que se utilizan para la construcción del flujo de caja. Acá lo importante es que es un involucramiento de un equipo íntegro dentro de la compañía y no solo está a cargo de una persona o un departamento como podría ser el de finanzas, sino que se requiere input de todas las unidades de negocio. Y ahí, Fernando, perdona que te interrumpa, pero justamente enganchando con lo que hablábamos antes, es tan importante en el fondo involucrar a la gerencia de recursos humanos, a la gerencia de impuestos. Aquí todos los actores en el fondo tienen que confluir a este objetivo común, ¿cierto? De generarle mayor liquidez a la organización. No, exacto. O sea, yo creo que al final, bueno, no sé, nosotros los financieros por, por carrera o de formación, a veces perdemos el de vista, puede ser estos temas laborales o tributarios, y nos vamos directo a los temas de reestructurar deuda, reestructurar pasivos, reestructurar también algunos contratos de servicio, incluso los arriendos, o renegociar algunas cosas. Pero la verdad es que es importante el punto porque acá es una manera integral de las distintas áreas y por lo que hemos visto en las medidas del gobierno, hay una inyección importante en las medidas que se puede tomar en términos tributarios y laborales. Ahora voy a pasar a un ejemplo breve de lo que es un flujo de caja de 13 semanas. Disculpen el tamaño, pero la verdad es que la idea era mostrar una visión general y no tampoco entrar en tanto detalle de los números ni las cuentas, simplemente un ejercicio para que lo puedan eh, imaginar. Acá, este primer recuadro que está apareciendo corresponde a las entradas totales de efectivo, a los ingresos. Y aquí básicamente los tenemos separados en lo que es los ingresos, las entradas de efectivo relacionados a la operación, donde tenemos ingresos por venta al contado, en el caso que las operaciones de la compañía continúen en curso, o la cobranza para algunos clientes, donde segmentamos clientes. La segmentación de clientes se hace importante para un mejor manejo del capital de trabajo. Otras cuentas por cobrar con otros clientes, luego algunas entradas que podrían venir, por ejemplo, de la desinversión de algunos activos fijos que no sean o sea, que sean prescindibles para la compañía, básicamente que no sean del negocio principal de la compañía y que pudieran generar un alivio de caja. Y obviamente los recursos que provienen de financiamiento, ya sea de financiamiento con terceros, como pueden ser los bancos, y aquí pusimos la línea de crédito de COVID-19 lanzada por el gobierno, y ya sea aporte de los accionistas, aportes de capital, cuando el flujo de caja realmente no está dando déficit. En este segundo recuadro que acabamos de sumar, lo que estamos mostrando son las salidas totales, también de una manera efectiva, o sea, cuando realmente se producen y no de una manera de vengada. Entonces aquí también los separamos para tener un orden y una estructura en los que corresponden por el lado de la operación, o sea, todos los que tienen relacionados con el costo de venta o con el costo de servicio, con el costo de explotación, que pudiesen ser algunos pagos al contado en algunas industrias o el mismo pago para las obligaciones con los proveedores. Luego también tenemos los asociados a los gastos de administración y venta o gastos generales de las compañías, como son las remuneraciones, suministros básicos, arriendo, seguros, entre otros. Y luego también, en el caso de las inversiones, son todas las inversiones, tanto de reposición o de mantención, que requiere la compañía para poder producir su nivel de actividad que requiere para poder atender al mercado. Y CAPEX de expansión, que obviamente en un escenario como este uno tendería a tratar de diferirlo en el tiempo si es que no se hace necesario. Y en el caso de financiamiento, ahí tenemos las obligaciones con los bancos, eh, que también es una obligación y un egreso de caja que es necesario. En este ejemplo, y aquí un poco más gráfico, lo que vemos
en la línea azul, es el flujo de caja de cada periodo. O sea, hicimos un flujo volátil donde algunos periodos tengo algún flujo de caja positivo, pero como podemos ver, en la semana 4, 8 y 12, básicamente donde hay un pago de las remuneraciones importante, hay una carga financiera mayor, ahí hace que ya en la semana 4 se nos genere un déficit de caja. Entonces, en la línea roja vemos que la proyección de las próximas 13 semanas permanentemente estaría con un saldo negativo y que hoy día estoy revisando anticipadamente que me hace tomar algunas medidas para no llegar a ese punto. Entonces, ¿qué medidas posibles podemos identificar? Podemos identificar acceso a financiamiento con terceros, por ejemplo, estas líneas relacionadas al FOGAPE o lo que ha lanzado el plan económico del gobierno. Podemos identificar lo que tú comentabas, Javiera, respecto a medidas en temas laborales o tributarios, en temas de, por ejemplo, suspensión de contrato en temas laborales o en temas de diferir algunos pagos de impuestos. Podemos postergar algunos CAPEX que no son necesarios. Podemos también renegociar algunos contratos, como podría ser un contrato de arriendo, si es que la verdad que la actividad tuve que cerrar y obviamente hoy día se están dando algunas renegociaciones con los propietarios de los inmuebles para efectos de contratos de arriendo. O como otras medidas que podrían incluir también la eliminación. O sea, yo creo que una de las primeras de todo, eliminar todos los gastos que no sean necesarios o no sean imprescindibles, como podrían ser, obviamente, viajes, viáticos, algunos temas de marketing o cosas así. Sí, Fernando, ¿Sí? sí, se me ocurre también que hay algo que quizás no dije cuando estaba hablando de las medidas laborales, que es importante que ahora cuando estabas mostrando las alternativas y los escenarios, quizás vale la pena comentar, porque la verdad es que también dentro de las regulaciones que salieron con la protección del empleo, quedó claro que no es posible despedir a trabajadores por fuerza mayor y por ende evitar la indemnización por años de servicio. ¿Ya? O sea, la única Claro, forma de despedir durante este periodo es por necesidades de la empresa, lo cual gatilla pagar las indemnizaciones correspondientes. Entonces, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque al momento de decidir qué es lo que me puede generar hoy un mayor alivio de caja, puede ser que la organización diga, no, es que sabéis que los trabajadores hay que sacarlo. Bueno, ujú, sacarlo conlleva pagar indemnizaciones en este minuto. No se puede despedir sin pagar indemnizaciones. claro, Y sí se puede suspender y diferir el pago de las cotizaciones y no pagar remuneraciones por un periodo hasta de 6 meses, en el fondo, en el extremo, ¿cierto? Entonces, quizás también es importante evaluar este tipo de medidas para ver cuál es la que mejor encaja con mi situación particular. Entonces, eso lo quería comentar porque en escenarios eso, el no pago de indemnización y despido por fuerza mayor no es posible. ujú, perfecto. Eh, bueno, y acá ahora siguiendo con el ejemplo, voy a pasar a un escenario donde se tomaron medidas o la empresa tomó algunas medidas con algún tiempo. Acá pusimos 4 semanas, pero la verdad que uno podría tener una visibilidad un poco mayor. Pero lo que uno si no hace esta proyección, básicamente el poder tomar una medida toma tiempo. Entonces uno no quiere llegar a la semana 4 donde ya tengo el déficit para recién darme cuenta que no puedo pagar los sueldos, no puedo hacer frente a mis obligaciones. Entonces acá lo que se hace necesario es poder anticiparse para poder ir a tener la conversación con los bancos, ir a tener la conversación para conseguir un financiamiento, ir a tener la conversación ya sea con los empleados para poder desarrollar una estrategia de cómo voy a enfrentar este potencial déficit futuro. Entonces, aquí en este ejemplo, y van a poder ver enmarcados los cambios en esos círculos rojos, hemos ido se ha conseguido una línea de crédito COVID-19 en la semana 4. Además se ha renegociado el arriendo, suspendiendo el arriendo por ese periodo, básicamente ahí se llevó a cero. Básicamente las remuneraciones se marcan ahí el 100 para mostrar un poco dónde está la principal obligación del mes, de la semana, perdón. Y también en la última línea vemos una reestructuración de los créditos con los bancos. Ahí bajó un poco la cuota, antes le estaban 35, la bajamos en 30. Entonces ahora como uno puede ver en el flujo de abajo, en el gráfico, vemos que la línea roja, que era mi posición proyectada de caja original,
Ahora me lleva a la línea gris, que es la que está por sobre el cero, básicamente. O sea, ya dado con esas medidas, no estaría generando un déficit, al menos si es que esta proyección se cumple en las próximas 13 semanas. Otra cosa importante a destacar es que esto es, como comenté antes, continuo y es flexible y es móvil. Entonces, esta lámina lo único que quiere reflejar es que ya pasamos una semana, ahora estamos poniendo el real de la semana, de la primera semana que habíamos proyectado, y lo que vemos que tenemos un saldo, que podemos tener un saldo final de caja distinto, porque obviamente las estimaciones no necesariamente terminan siendo iguales a la realidad. Entonces, en este caso, favoreció al flujo porque en vez de un saldo inicial de 45 que teníamos en el escenario anterior, la semana anterior, ahora tenemos un saldo inicial de 55 porque el resultado de la primera semana proyectada fue un poco mejor. Y eso mejora, obviamente, mi saldo acumulado de caja hacia adelante. Ahora, acá un poco para ir cerrando la idea y les comento ocho consejos como para hacer una proyección eh, precisa y robusta del flujo caja. Y acá yo creo que se repiten algunos conceptos de los que ya hemos comentado antes, pero justamente para poner énfasis en eso. Acá lo importante es involucrar a las distintas áreas de negocio y entender el impacto que tiene esa área de negocio en el flujo de caja final. Luego, involucrar a todas las personas que serán responsables de desarrollar un modelo. O sea, aquí tiene que haber personas con nombre y apellido, un equipo de trabajo que va a estar desarrollando este modelo. Fomentar este debate abierto con las personas interesadas en las distintas áreas y los distintos stakeholders. Identificar cuáles son los focos y los KPI importantes para poder tenerlos en mi proyección y así poder tomar medidas para poder cumplir con esos KPI. Identificar los riesgos y las oportunidades que se dan en la proyección, como lo que vimos en el ejemplo anterior. Teníamos un riesgo de un déficit de 4 semanas, pero también teníamos por otro lado la oportunidad de acceder a algún financiamiento, obviamente dependiendo del tamaño de la compañía y todas las condiciones que puso el gobierno con la línea de crédito. Luego esto se debe monitorear semanalmente o incluso diariamente y para eso se debe contar con herramientas flexibles, herramientas que a uno no le quiten todo el día y le permitan poder actualizarlo rápidamente y así poder tomar decisiones oportunas. Y lo otro es, esto también te permite el poder ir explorando algunas eficiencias e iniciativas de generación de caja, como por ejemplo el suprimir algunos gastos que no son necesarios, el poder renegociar algunos temas relacionados a proveedores, el poder hablar con clientes para cobrar la caja antes o tal vez rebajar inventario y así poder hacer un manejo del capital de trabajo para poder acceder también ahí como una fuente de financiamiento. En resumen, y un poco para ir cerrando la presentación y damos paso a las preguntas, acá la prioridad es comprender cuál es el impacto que tiene esta crisis en los resultados financieros de mi compañía. Acá el foco tiene que ser, hoy día se vuelve en una estrategia de corto plazo, de suma urgencia, para poder resguardar y preservar el capital actual y poder sobrepasar esta crisis y hacer viable el negocio. Después, acá también existe una gran presión para obtener resultados y análisis de las proyecciones financieras y por ende se hace necesario tener herramientas que permitan actualizar y sean flexibles y puedan determinar una proyección futura realista para poder tomar decisiones. Acá la idea es tener visibilidad y control de los próximos 3 meses y así poder tomar las decisiones necesarias y ir entendiendo y actualizando todas las medidas, supuestos macroeconómicos que son cambiantes en este minuto. Y lo otro, ya un poco más hacia el billón, es poder ir capitalizando las oportunidades que se vayan viendo, dados los cambios de hábito que están teniendo tanto los consumidores como así los cambios en las formas de trabajo de las empresas. Eso, y bueno, aquí nos pasamos un poco, pero quería dar paso a algunas preguntas. Eh, por ahí recibimos
un par de preguntas. No sé, Javiera, si... ¿Parto yo? Porque yo ¿Sí? tengo acá una que recibimos de Gonzalo Mata, que dice, ¿cómo ven la cadena de pago a 30 días proveedores y la ley que ayuda para afrontar la situación actual? Bueno, la verdad es que esta ley efectivamente podría ayudar. Ahora hay varios comentarios que hacer al respecto. Uno de ellos es que, como salió la ley, al final dice que se pueden establecer plazos mayores a 30 días si el acuerdo está inscrito en el registro del Ministerio de Economía. Podría en el fondo quedar un plazo distinto, ¿ya? Entonces, la verdad es que lo que nosotros hemos visto en el mercado es que al final del día manda el que tiene más poder de negociación. O sea, si tú eres un cliente súper importante para un proveedor X, es probable que le pidas más de 30 días y por lo tanto termines pagando después tu factura. Al revés, cuando eres un proveedor exclusivo, el único que provee en todo el mercado un servicio determinado, es probable que tú tengas el poder de negociación para exigir ese plazo de 30 días. Entonces, la verdad es que esto tiene que ver, como todo en la vida, las condiciones de mercado son las que mandan. Nosotros hemos visto mucho esto de negociaciones en que se extiende el plazo, pero es importante saber que en aquellos casos en que no está ese acuerdo, en que no está el acuerdo inscrito en este registro del Ministerio de Economía, efectivamente una vez que han pasado los plazos empiezan a correr intereses y también existe la obligación de pago de una comisión de un 1% del saldo insoluto. Entonces, esto puede salir caro. Ahora, como están todas las empresas en una dificultad hoy día con la caja, como tú mismo decías, Fernando, en los ejemplos, una de las herramientas más conocidas es diferir pagos a proveedores, porque en el fondo Ah, tú también estás apretado. Entonces aquí va a generarse, en el fondo, una negociación continua, porque muchos necesitan caja y otros quieren diferir el pago de la caja. Es el mismo problema mirado desde veredas distintas, ¿cierto? Entonces va a ser interesante ver cómo se va resolviendo eso. Lo que sí hemos podido también constatar en el mercado que hay una tendencia también a empresas grandes a privilegiar aquellos proveedores pyme y sí pagarles a ellos en plazos inferiores, porque saben que en el fondo si no lo hacen, no tienen espaldas financieras para aguantar. Así que eso es lo que podría comentar al respecto, Fernando. ya, buenísimo. Yo tengo una pregunta más porque creo que alcanzamos por el tiempo a una más. Aquí escribe Darwin Canales de Transcom y pregunta, ¿qué opciones tienen las empresas de financiamiento de corto plazo con las bajas abruptas de los ingresos? Bueno, acá un poco lo comentamos durante la presentación. O sea, hoy día uno puede tener distintas fuentes de financiamiento interna, o sea, básicamente el mismo manejo eficiente del capital de trabajo, o sea, el poder, por ejemplo, reducir inventario, el poder, o sea, eficientar inventario, el poder rebajar los plazos de cobro, hacer una gestión más efectiva de la cobranza y también hacer una negociación y diferir algunos pagos con algunos proveedores. Lo otro es poder acceder a estos beneficios o plan de contingencia que ha ofrecido el gobierno y que no solamente se queda en este plan económico relacionado a las líneas de crédito, que obviamente eso quedó súper claro que es una fuente importante de financiamiento para las compañías de cierto tamaño, pero también están otras fuentes de financiamiento como las que comentabas tú, que podría ser el diferir pagos, que eso básicamente es como reestructurar un pasivo con el gobierno, básicamente, y diferir pagos de los impuestos. También el tema, bueno, laboral, el hecho de eficientar mis gastos generales o mis gastos de administración por el lado de suprimir los gastos eh, que no sean prescindibles, básicamente. Entonces, hay distintas fuentes de financiamiento a las cuales que puede acceder hoy día las compañías, aunque esté con una baja de ingreso, y esas vienen tanto de fuentes internas como estas fuentes más con el mercado financiero, que sí debería estar apoyando al menos el financiamiento del capital de trabajo para las compañías para poder superar esta crisis. Em, Eso creo yo que sería. Entiendo que estamos
En poco la hora. pasado el tiempo, estamos en la hora. Bueno, quiero agradecer a todos los que se pudieron conectar, a la audiencia, esperando que esto sirva y en el marco de nuestros webcasts, nada, mandarle un fuerte abrazo y un saludo, esperando que todos estén bien en su casa. Sí, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en una próxima.